En medio de la puesta en marcha del plan de inoculación con una tercera dosis, o más bien dosis de refuerzo, porque depende de la vacuna, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud señalaron que los datos actuales no indican que se necesiten refuerzos para aumentar la protección contra la enfermedad. Vamos a conversar de este tema con el infectólogo y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, experto en este tema, Miguel O'Ryan. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias, Claudia. No solo nosotros, pero también otros países han comenzado con dosis de refuerzo. La OMS dirá que no hay estudios que comprueben que es necesario, pero más vale prevenir, me pregunto, digo yo, porque sí los estudios indican que obviamente, antes como en cualquier vacuna, va bajando a medida que baja el tiempo el nivel de inmunidad o de protección que nos da, ¿no? Sí, bueno, es un tema complejo, lo hemos conversado varias veces dentro del tema de lo que se llama la equidad global, ¿no? Pero lo que la información va mostrando es que efectivamente, y no es de sorprender, como usted muy bien dice, que los anticuerpos van cayendo con el tiempo. Hay varias publicaciones al respecto, nosotros vamos a tener una muy prontamente al respecto, que muestra que los anticuerpos con la vacuna Sinovac tienden a caer, por lo menos la detección de anticuerpos con el tiempo. Ya también fue reportado por la Universidad Católica. Ahora, en ese mismo estudio vamos a ver, y otros, que las caídas no son iguales para todas las vacunas. Entonces, es una información que se ha ido aquilatando, pero es importante decir que si bien se ve que los anticuerpos caen, lo que no ha ido quedando tan claro es que la protección caiga, porque efectivamente, primero son pocos los países que están haciendo una evaluación en el tiempo de la efectividad protectora de la vacuna. Chile es uno de ellos, y va sacando mes a mes el reporte de la efectividad, y el último mes reporta una muy leve caída en el tiempo en la protección conferida con la vacuna Sinovac, pero es una caída de un 60 y tanto a un 50 y tanto %, y solamente en los casos de infección, afortunadamente no en los casos severos. Y eso es lo que dice la OMS. La OMS dice, mire, sí, los anticuerpos caen, eso lo sabemos, pero al cabo de todo este tiempo no hay claridad que la efectividad de las vacunas vayan cayendo suficientemente como para que amerite o aconseje necesariamente que haya que colocar una tercera dosis. Ahora, eso no precluye que colocar una tercera dosis no pueda conferir un beneficio. Sí. No es una por otra. Nosotros nos adelantamos a varios países desarrollados incluso, ¿no? Luego se fueron sumando. Israel, por ejemplo, que fue un ejemplo de vacunación, empezó a tener casos, porque ellos volvieron a una normalidad, o sea, literal, prepandemia, sin mascarillas, etcétera, y ahora se ven complicados por la variante Delta. Y noticia de último minuto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y también la primera dama, planean tener o aplicarse la dosis de refuerzo una vez que ya tengan el permiso para hacerlo. O sea, se va avanzando, pero ¿qué pasa? Estamos hablando de países desarrollados, en nuestro caso en vías de desarrollo, mientras que hay muchos países que todavía no tienen acceso a la vacuna. No habría que ir en apoyo de esos países porque este es un tema global. Nosotros no sacamos nada con ser una isla dentro de Sudamérica, ¿no? Necesitamos que nuestros países vecinos también estén inmunizados. Argentina, por ejemplo, mucha gente accedió a la primera dosis, pero no hay para la segunda. Es compleja la situación de los demás. Sin lugar a duda, Claudia, varias precisiones. Por ejemplo, la situación en Israel. Es muy importante decir, y no solo en Israel, en todo el mundo, que la variante Delta está infectando fundamentalmente a los no vacunados. Y en esto hay que ser muy, muy claro. Fundamentalmente a los no vacunados, no con los dos dosis. Estamos hablando no vacunados o una dosis. De tal manera que el incremento de Delta en Israel no es una clara argumentación para decir que hay que colocar dosis de refuerzo. Es un argumento para decir que tiene que vacunarse toda aquella persona que no haya recibido todavía su primera dosis de vacuna. Segunda precisión, ha habido bastante discusión en Estados Unidos por el tema de la tercera dosis. Recordemos que en Estados Unidos están usando fundamentalmente las vacunas mRNA, Moderna y Pfizer, que han mostrado una altísima producción de anticuerpos sostenido en el tiempo y con una baja muy leve en el tiempo. De tal manera que hay muchos epidemiólogos de mucho prestigio que están diciendo, mire, está bien, una tercera dosis no va a hacer daño, probablemente va a servir, pero no tenemos tan claro cuánto va a ser ese delta de protección adicional que va a conferir, especialmente si estamos usando vacunas mRNA.
Así que, ojo, separar la parte política con la parte médica. Exacto. Y viene la tercera, que es muy relevante, como usted dice. Si no logramos que incremente la vacunación mundial, vamos a tener coronavirus por muchos años. Muchos años. Si logramos, y con la aparición de variantes, ahora estamos con la variante Delta, pero vamos a estar hasta quién sabe qué número de variantes, porque mientras las personas no vacunadas se sigan infectando en diferentes partes del mundo de forma masiva, van a ir surgiendo nuevas variantes y siempre va a estar la duda de si esa variante escapa o no la inmunidad producida por las vacunas que estamos usando, cuál vacuna, cuál sí, cuál no, y la historia se va a empezar a repetir, los ciclos van a repetirse en el tiempo. De ahí que es fundamental incrementar la vacunación a nivel global para ir controlando este microorganismo, no solo para esos países, sino que para todos los países, incluyendo el nuestro. Acá lo importante es que, porque se piensa tanto, ¿no?, en esto de las fronteras, que si se abren, que no se abren, que es peligroso porque puede llegar otra variante como Delta, pero nosotros también podemos generar una variante igual o más peligrosa que Delta si la gente sigue sin vacunarse. Nosotros somos los huéspedes, o sea, en nosotros se van incubando y se van generando estas variantes, por eso también es importante insistir en la vacunación. Pero claro, ojalá primero insistir en un tema global. Desde antes de que se inventaran o se encontraran estas vacunas, cuando ya esto se declaró pandemia, la OMS hizo un llamado a la solidaridad entre los países. Y eso es algo en el que todavía estamos al debe en general, obviamente, no solamente Chile, con nuestros países vecinos. Hemos enviado oxígeno, por ejemplo, a Perú, etcétera, pero el tema de la vacuna es lo más importante ahora. También salió, cuando empezaron a ver que bajaba mucho la inmunidad de Sinovac y que era mejor, entre comillas, Pfizer, todos empezamos a preguntarnos, ¿y por qué no nos ponen a todos Pfizer? Y en cambio tienen este convenio con China para poner una planta de producción acá, etcétera. Hay que ser muy claro aquí, Claudia. La vacunación en Chile ha sido ejemplar. La vacuna Sinovac ha jugado un rol fundamental con su nivel de protección de un 60% contra infección, pero arriba de 80-85% contra infección grave. Ha sido clave, fundamental. Y gracias a eso que Chile está donde está ahora. Pfizer y otras vacunas muestran, por lo menos en sus estudios y ya en el tiempo, un nivel de protección algo mayor contra infección grave, no mucho mayor, pero algo mayor, y mayor contra infección en general, sí. Ahora bien, también se ha asociado a mayores reacciones, también hay cierto grado de mayor reacciones locales con la vacuna Pfizer, una por otra. Y, ¿para qué decimos una cosa por otra? Hay muchos países que están desangrándose por tratar de obtener las dosis suficientes de estas vacunas Pfizer o Moderna, y no tienen trato con otras, y no han logrado ni el 10 ni el 15% de la vacunación de las poblaciones, con todas las complicaciones que están teniendo entonces de infecciones en no vacunados. De tal manera que hay que poner un viso de realidad, estar muy agradecidos a los esquemas de vacunación que logramos en nuestro país, que yo he mencionado la palabra privilegio, porque la verdad es que es un privilegio para nuestra población tener las vacunas que tenemos. Y ahora iremos viendo la fase, ahora que estamos como bien, podemos ir viendo la fase de qué ir haciendo después para incrementar aún más el control de la pandemia, con esto de refuerzos o avanzar a dosis pediátricas, haciéndolo de una manera controlada, bien evaluada, para que la experiencia chilena también sirva para el resto del mundo, y no arrancar, entre comillas, con colores propios, sin dejar de mirar este panorama mundial que usted muy bien ha expuesto, Claudia. ¿Y por qué hay países donde todavía hay un poco de reticencia con Sinovac? Francia, por poner un solo ejemplo, no reconoce esta vacuna, ¿no? Para, bueno, los viajeros y para poder desplazarse libremente, poder entrar a todas partes, etcétera. Sí, en cambio, Pfizer, Johnson & Johnson, etcétera. Es difícil y me es difícil opinar por qué algunos países o algunos grupos toman estas posiciones. Yo creo que aquí lo que hay que mirar, obviamente las vacunas necesitan sus validaciones, no se trata de llegar y producir una vacuna, sea donde sea, y pensar que va a estar aprobada. Requieren ser validadas y esas validaciones requieren ser estudios serios. Sí, bueno, efectivamente eso es lo que se está haciendo, ¿no? También es lo que se está haciendo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. También hay estudios encabezados justamente por Miguel O'Ryan,
enfocados en la vacuna de Sinovac, porque se ha hablado mucho de la vacuna de Pfizer, pero también lo que queremos saber es cuánta protección nos da la vacuna de Sinovac, eso ya se sabe, pero también cómo va disminuyendo y eventualmente en qué porcentaje, qué significa ese porcentaje, porque nos decía, claro, puede aumentar la posibilidad de contagio, pero no la posibilidad de contagio, pero no de muerte, y eso finalmente, ¿no?, es lo que se está buscando, sobre todo con las vacunas, que no tengamos una sintomatología aguda, que no caigamos en la clínica, ¿no? Y lo que se quiere justamente comprobar con este estudio es cuándo necesitaríamos una tercera dosis. Obviamente hemos tenido un gran esquema de vacunación y se ha recomendado entonces, sobre todo para la gente que ya se vacunó hace tiempo, los adultos mayores, que vayan reforzando. Nosotros en Chile tenemos la posibilidad, pero como bien conversábamos, no pasa en todos lados. Se está investigando esta noticia más que salió ayer de esta mujer de 74 años que murió tras ser vacunada en un vacunatorio de Palmilla, y ella estaba recibiendo la dosis de refuerzo. Sin embargo, la Policía de Investigaciones señaló que ella padecía enfermedades de base, por eso también es importante llamar a la calma a la población. Las vacunas que se están aplicando están aprobadas para su uso de emergencia, es decir, que son seguras para la inoculación. Y por eso también, ¿no?, nos hemos vacunado tantas personas y no hemos tenido problemas, y lo importante es que nos da mayor protección frente a este virus. ¿Nos podemos contagiar? Sí, por eso es importante mantener las medidas de autocuidado. Recordemos también que por este sistema frontal, el MinSal flexibilizó el calendario de vacunación con la dosis de refuerzo, y que estas personas quedan entonces rezagadas, pero se van a poder vacunar la próxima semana. Miguel, ¿cuándo podrían tener los resultados de este estudio que ustedes están haciendo respecto a los anticuerpos y la protección de Sinovac? Y si nos puedes adelantar un poquito. Bueno, quizás para terminar el punto anterior, antes que fuera violentamente desconectado por el sistema, Sí. decir que... Traté de que pasara piola, pero no pasó. Sí, sorry. Yo creo que es muy importante decir que las vacunas todas requieren su validación seria por organismos serios, y aquí, fuera de las decisiones políticas nuevamente que pueden tener determinados países por gustos o no gustos de determinadas producciones de vacunas, la OMS juega un rol fundamental. Todo eso mi recomendación es: miren en lo que acepta y avala la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo muy serio, y antes de avalar una vacuna, obviamente debe cumplir los requisitos de estudios de fase 3 suficiente. Y en ese sentido la vacuna Sinovac está aprobada por la OMS, independiente de lo que pueda pasar con algunos países europeos, que por decisiones individuales puedan no aceptarla por una u otra razón. Ahora, ¿en su otra pregunta, Claudia? Sí, respecto a este estudio que ustedes están realizando, justamente de Sinovac, para ver si es necesaria una tercera dosis, desde cuándo, a partir de cuánto tiempo, cuántos meses baja la inmunidad a un nivel considerable que haga requerir una vacuna, porque tú nos decías, obviamente que baja, pero sigue protegiéndonos, quizás no contra la infección, porque en realidad nunca estamos protegidos contra la infección, pero sí para no tener una sintomatología aguda, grave, y para evitar la muerte también. El estudio que nosotros hicimos, que no puedo dar mucha información todavía porque está lo que se llama en embargo prepublicación, lamentablemente, pero en los principios sí, que es un estudio muy bonito de seguimiento de anticuerpos a nivel nacional, un estudio colaborativo donde participaron muchas personas, que es para ver qué personas son positivos a IgG, tan sencillo, el test del Veo, y a esas personas se preguntaban cuándo había eso vacunado y con qué. Y eso permitió entonces ver una población amplia de personas que habían recibido diferentes vacunas en diferentes periodos de tiempo. Y ahí entonces lo que se ve es lo esperado, que hay una caída de anticuerpos con el tiempo y que es más fuerte y más intensa con la vacuna inactivada, que eso también es de esperar. Ese es el resultado global del estudio que nosotros hemos hecho, pero lo importante que hay que sumar estudios. El otro estudio que hay que citar no es el estudio hecho por nosotros, el estudio hecho por el Ministerio de Salud, que es el gran estudio de efectividad de la vacuna Sinovac, que va mostrando en la vida real cuán efectiva es la vacuna, no determinación de anticuerpos, sino que cuán efectiva es la vacuna, cuánta gente se enferma o no se enferma estando vacunado o no, con el tiempo. Y esos estudios de efectividad han sido tranquilizadores, porque muestran que a varios meses ya después de haber recibido su dosis de vacuna, su segunda dosis,
la protección sigue en alto nivel. Entonces hay que ir sumando todos estos elementos para finalmente ir decidiéndose si esta caída de anticuerpos se asocia o no a caída de protección y si eso amerita o no nuevas dosis. Eso es lo que en el mundo está en discusión todavía y algunos países han avanzado más rápidamente, incluyendo Chile, decir no, nosotros vamos a avanzar con la tercera dosis, fundamentalmente en los vacunados con Sinovac, lo cual está bien porque es la que muestra las caídas, y fundamentalmente en adultos mayores está bien porque generalmente los adultos mayores son los que tienen la respuesta menos robusta. Respecto al tema OMS, que me queda dando vueltas porque tú dices hay que hacerle caso a la Organización Mundial de la Salud. Y yo siento que es un organismo que al principio se escuchaba mucho y que ya no tanto, ¿cierto? Como que los países van tomando sus propias decisiones en base a sus estudios, sus expertos, motivos políticos también. Muchos quieren demostrar que son líderes en vacunación, dar una buena imagen país, que eso les permita fomentar el turismo y por ende mejorar la economía. O sea, es un tema multifactorial. ¿Te parece entonces que ya que estamos con esta dosis de refuerzo la deberíamos parar en algún punto, qué sé yo, ya a los 60, a los 55 y centrarnos sobre todo primero en la gente rezagada, en ya tener a la mayor cantidad de población con el esquema completo y luego seguir evaluando la dosis de refuerzo? Es difícil decir eso, claro. Yo creo en la estrategia chilena yo creo que lo importante es hacer las cosas en paralelo. Es fundamental seguir trabajando ya en forma más fina, quizás con los grupos que no se han vacunado, con las personas que no se han vacunado más bien, pueden formar grupo o no, y tratar de ir viendo cuáles son las razones e ir convenciendo, hacer estudios, y hay estudios interesantes que muestran, por ejemplo, que hay bolsones de personas no vacunadas en sectores más vulnerables, más pobres, para usar palabras antiguas, digamos, de nuestras comunas o comunidades. Entonces hay que ir ahí y ver por qué no se están vacunando y tratar de ir, obviamente, por el convencimiento a que ello ocurra. Ese tipo de actividades, acciones son fundamentales y debemos ir trabajando. Y bueno, y en paralelo, ir viendo esta estrategia de tercera dosis que Chile ya adoptó. Y yo creo que una vez adoptada hay que hacerla bien y hay que hacerla de una manera evaluada para que sirva también toda esa información que va saliendo de este uso de tercera dosis en Chile. Por ejemplo, ¿cómo va a impactar en los estudios de efectividad? ¿Cómo va a impactar en los estudios de anticuerpos poblacionales? Va a ser muy importante demostrar que una tercera dosis efectivamente es conveniente. Y en ese sentido creo que podemos hacer mucho como país, dado lo que estamos haciendo ahora, dado lo que los grupos de investigación están haciendo y cómo está respondiendo nuestra población también a la vacunación. Muy bien, infectólogo y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Miguel O'Ryan, muchísimas gracias por conversar con nosotros, siempre un gusto y vamos a estar atentos también a los resultados de este estudio. Muchas gracias, Claudia. A ti, chao. Un buen día. Chao.